miro que no hay muchos hermanos, ¿verdad? Hace tiempo también, nomás iba y venía. Iba a la iglesia y como que nada pasaba. Seguía igual, ¿verdad? Dice, hermano, que me interesa su vida, ¿verdad? Su vida. Colosenses 3:23, y todo lo que hacéis es como para el Señor. Amén. Cuando vamos a trabajar, nos vamos y estamos 10, 15, 20, hasta media hora antes. Y para el Señor, allá en el trabajo nos van a pagar. Aquí Jesús ya pagó, nos pagó por adelantado. Amén. Entonces, el que tiene oídos que oiga. Amén. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias Señor por este día, amigos. Gracias por estar con nosotros, Señor, en cada momento, Señor, por cuidar de nosotros, darnos un día más de vida, Señor, buscar de ti, Señor. Pedimos, Señor, sabiduría, Señor, cada uno de nosotros, Padre, que tú nos hables, Señor, personalmente, Dios. Sea cual sea la situación, Señor, enfermedad, trabajo, que sea, Señor, que tú siempre seas quien nos hables, Señor, que tú seas primordial en todo, amigos. En este día, Señor, te pido que tú nos hables por medio de tus siervos, Señor, que manes tu Santo Espíritu, Señor. Uno a uno, Señor, somos duros para aprender, Señor, y conocer más de ti, Señor. Estamos en los tiempos difíciles, Señor, y nos enfocamos en hacer otras cosas, Padre, que no edifican, amigos. Pido, Señor, que bendigas el ministerio de alabanza, Señor. A cada uno de mis hermanos que sirven, Señor, dale ese ánimo, esa fuerza, Señor. A cada uno que viene, Señor, con una enfermedad, Señor, o un problema, Señor. Cualquiera que sea, Señor. Aquellos que vienen en camino, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, tráelos a donde salvos, Señor. Aquellos que están en casa mirándote por medio de este programa, Señor, que tú estés acá, amigos. Gracias por bendecirnos grandemente, Señor, en nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Amén.
tiempo de decirles si se pueden saludar uno al otro. Tenemos un par de minutos. Levántese y díganle a alguien buenos días, el Señor lo bendiga. Buenos días, hermanos. Capítulo 4. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a hacer solo 6 versículos. Del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Dígame. Bienvenido siempre. Como decimos, cuántas veces haya estado aquí. Y privilegio estar juntos aquí, alabando al Señor de esa manera, como lo hemos hecho. Y quiero decirles de antemano, antes de que se me olvide, quiero darles una pequeña cosa. El hermano Juan nos estuvo hablando de que este miércoles 30, la iglesia en inglés tiene noche de misiones y Pastor Brian, todo el servicio va a ser de la misión. Pero nosotros nos gustaría tener algo pequeño para el siguiente domingo. Así es que la razón que les digo es para que estén aquí. Me gustaría que ellos miraran que estamos aquí, que estamos interesados. Algo corto, quizás no igual como el inglés, pero me gustaría traer a alguien aquí, un par de personas, o
2 o 3, no sé. Y es domingo de comunión y va a ser algo diferente. Los animo a que, pues, yo sé que muchos de ustedes son fieles aquí, pero que regresen y como el domingo pasado tuvimos algo especial, muy bueno, y les había comentado que queríamos continuar haciendo eso, cosas así de ese estilo. Así es que, hermanos, sin más, vamos a leer los primeros 6 versículos de 1 de Pedro, capítulo 4. El apóstol Pedro hablando así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues ¿quién ha padecido en la carne? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, gracias una vez más, Señor, por esta mañana y este privilegio de reunirnos aquí en el nombre de Cristo Jesús. Deseamos, Señor, que tú nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que, Señor, estés todo este tiempo. Lo has estado durante la alabanza, Señor. Pedimos que ahora nos instruyas y abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir de ti. Y, Señor, que seas tú glorificado, Señor. Quita de mí cualquier distracción en mi mente, Señor, y perdóname por mis fallas. Y, Señor, que yo pueda concentrar, o más bien dicho, que tú, Señor, seas glorificado y que pueda hablar cosas que sean agradables a ti, Señor, y que te glorifique. Padre, pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos administradores de la gracia de Dios es nuestro título. La carta de Pedro se trata de vivir en este mundo mientras que se sufre por la fe en Cristo. Ha venido hablándonos de todo esto, y también el apóstol Pedro hasta este momento ha asegurado al cristiano que su futuro está seguro con Dios. Amén. Él dice que somos un pueblo santo, apartados para hacer sus propósitos, lo que Él quiera hacer con nosotros. Pero también nos ha hablado que el cristiano está llamado a vivir a una sumisión a toda autoridad humana, mientras, por supuesto, que no vaya en contra de Dios. Este capítulo 4, Pedro dice y escribe aquí que deberíamos de tomar esa misma actitud de nuestro Señor, es decir, hacia el sufrimiento, y de que debemos de esperarlo en esta vida.
Y que también que Pedro dice que evitando el pecado, que es el que adormece nuestras mentes, que evitemos ese pecado y que nos amemos como hermanos fervientemente. Sabe que Dios puede usar el sufrimiento en esta vida para refinar nuestra fe en Él. Más adelante, el apóstol Pedro nos dice que el fin se acerca. Pedro insta a los cristianos a estar firmemente comprometidos a cumplir el propósito de nuestras vidas en Cristo. Capítulos anteriores, Él nos decía que somos un pueblo santo y que hemos sido rescatados de una vida que no tenía sentido y nos ha apartado de este mundo para ser usados por Dios. Así es que cuando el creyente tiene esta vida nueva, una vida eterna en Cristo, así es que debemos de comenzar a pensar. Debemos comenzar a pensar como Jesús. Es más, como el Señor mismo pensaba del sufrimiento. Estoy dando un pequeño trasfondo para llevarlos aquí. Habla mucho del sufrimiento. Pablo, el apóstol Pablo, él lo dice de esta manera. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No importa a qué edad haya venido usted a los pies del Señor. Amén. Como decía José, ya lo pasado, pasado. ¿No? Pero lo que importa es ahora. Esa es una vida pasada. El apóstol Pedro tiene muchas instrucciones aquí muy fuertes. El apóstol Pablo también dice que somos una nueva creación, una nueva criatura. Lo pasado se queda atrás. Ahora es algo nuevo en Cristo Jesús. Si usted es una persona que es salva, es una nueva criatura. Es lo que dice aquí la palabra. Estaba usted perdido y ahora ha sido encontrado. Usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Usted y yo estábamos condenados. Ahora hemos sido puestos en libertad. Amén. Y todo esto es posible gracias a la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Y debido a eso, debido a esa cruz, tenemos un llamado diferente. La vida cristiana comienza con un llamado. El Espíritu Santo nos llama al principio y nos trae a los pies de Cristo, nos está llamando al arrepentimiento. Ya sabemos muchos de nosotros que cuando andábamos por ahí sentíamos algo, como que alguien nos hablaba o alguien nos invitaba y uno decía, no, tal vez otro día. Y un día el Señor nos trajo a oír su palabra y nos tocó y nos llamó al arrepentimiento. Pero es un llamado que usted tiene, el Señor lo está llamando y lo trae a sus pies. ¿Sabe que el Señor siempre está haciendo esa invitación a la salvación? Y sabe, quiero decirle algo más. No para ahí. No es suficiente confiar en Jesús como su Salvador, sino que también debe de hacerlo Señor de su vida. Amén. Mucha gente viene solo a ese punto y ahí para. Pedro dice que
debe de ser parte de nuestras vidas ya. Es un llamado que usted tiene. El Señor lo ha escogido a usted, lo ha tocado. Y usted ahora ha sido llamado a seguir a su Salvador. Ese es el llamado que usted tiene ahora. Después de que Dios lo ha traído a sus pies y que Dios lo ha salvado, ahora lo llama a seguirlo a Él. Y Él tiene un trabajo para usted. Él tiene una obra para usted. Y uno muchas veces no sabe. Pero Dios está obrando. Primero nos dice que debemos llamarnos con la mente de Cristo. Y debemos enfocarnos continuamente en Él. Y sabe que hay que seguirlo todos los días de nuestras vidas. No nada más los domingos o los miércoles o los viernes, sino que todos los días de nuestras vidas. Y eso quiere decir que vamos a tener sufrimiento. Si el Señor murió en la cruz de una manera cruel, lo hizo por nosotros, usted y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él, si esa es la voluntad de Dios. ¿Sabe que la vida cristiana es una batalla constante? Constante. Siempre hay lucha, siempre hay batallas. Quizás nosotros no entendemos lo que pasa en otros países del mundo, pero espiritualmente siempre hay una lucha. Y entre más se acerca usted a Dios, entre más quiere hacer su voluntad, sabe que el enemigo es real y le va a poner muchas trabas. Pero aquí el apóstol Pedro usa una terminología referente a la batalla y dice: ármate. Antes de que lleguemos a ese lugar de estar dispuestos a sufrir por Cristo, tiene que estar usted en un lugar apropiado. Esa es la prioridad número uno. ¿Sabe que en un tiempo el apóstol Pedro, él profesó que él estaba dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Usted recuerda? Dijo, oh, no. Muchas veces nosotros decimos, yo estoy dispuesto a hacer todo. Y falló 3 veces. 3 veces lo negó en una noche. Pero quiero que sepa que ese no fue el final para Pedro. El Señor hizo una gran obra en su vida. ¿Sabe que Pedro se arrepintió y lloró amargamente? Ese es un verdadero arrepentimiento. Y sabe que después Pedro sufrió mucho, como los demás apóstoles, pero lo hizo de buena gana. Y ahora nos habla de esta manera, porque él pasó por eso y él sabía lo que era. Es más, cuando él escribía estas líneas, pienso que él sabía que habría de morir por la causa de Cristo. O sea, el Señor se lo dijo en una ocasión. De hecho, el apóstol Juan nos lo describe todo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando el Señor le preguntó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, y a la tercera Pedro dijo: en mi imaginación. Ya no contestó con aquella seguridad: Señor, tú sabes que te quiero. Y luego usó estas palabras. El Señor, Juan nos las repite y nos las describe en el Evangelio de Juan 21, versículo 18, hablando de la muerte de Pedro. Pedro sabía esto porque se lo había dicho el Señor. Y le dijo en el versículo 18:
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Un día vas a morir. Cuando eras joven hacías lo que querías, pero un día. Y dijo, sígueme. Pedro fue llamado a ser apóstol. Usted sabe lo que es un apóstol, un enviado especial, enviado por Dios para compartir el evangelio. Pero si usted es salvo, ha sido llamado a seguir a Jesús. Ese es su llamado, seguir a Jesús. Y Él lo va a llevar por lugares donde usted no se imagina. Y hará cosas con usted que usted no se imagina. Su trabajo es seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Esa es fe. Pero ahora su vida no es la que era antes de Cristo. Si usted es salvo hoy en día, sus planes, sus propósitos, sus prioridades deben de ser diferentes. Pregunta para ustedes, para nosotros, ¿seguimos fielmente a Cristo en cada día? Otra pregunta, ¿estaremos dispuestos a continuar siguiéndolo a Él, aunque traiga sufrimiento y dolor? Quiero que recuerde esto, lo peor que puede pasar es la muerte. Pero cuando usted mira lo que le espera al otro lado, esto es lo mejor que le puede pasar. Pero sabía eso. Amados de Dios, estamos llamados a seguir a nuestro Salvador. Y también, como cristianos, somos llamados a abandonar el pecado. Dice ahí el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primero hablaba de hermanos con la mente de Cristo, ¿verdad? Es decir, enfocarnos en Él continuamente. Y les decía que tenemos que estar dispuestos a sufrir si esa es la voluntad de Él. Ármate, dice, sal listo. Sabe que el Señor es el que nos ha cambiado. Mucha la gente quiere esperarse para venir a Cristo hasta que no cambie. Y no puede. Yo soy testimonio de eso. Y muchos de nosotros es Él el que empieza a limpiarnos y a cambiarnos poco a poco. No debemos de volver ni continuar en el pecado del cual hemos sido librados o liberados. Es la palabra correcta, liberados. Y debemos ahora seguir la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando uno sigue los deseos de la carne, eso no va a pasar. No vamos a hacer la voluntad de Dios si seguimos los deseos de la carne. Y esa es la lucha que tenemos constantemente con los deseos de la carne. ¿Cuál es la solución? Venir a Él constantemente y pedir perdón, pedir dirección. Amén. Dice ahí que para no vivir en el tiempo que resta en
la carne. Yo no sé cuánto me resta a mí. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero dice que no vivamos conforme a las concupiscencias de la carne. Aquí hay varias palabras que son muy parecidas o tienen significados muy parecidos. Como con la concupiscencia, habla de dos cosas. El intenso deseo de las cosas terrenales, materiales y sexuales. Es lo que es la concupiscencia. Dice ahí que conforme a la voluntad de Dios. No como eso. Y le dije anteriormente que el Señor no es solo el Salvador, es solo Señor de nuestras vidas también. Es lo que Él quiere. Y cuando Él es Señor de nuestras vidas, somos controlados por su Espíritu. Nosotros no podemos abandonar el pecado por nuestra propia cuenta. Necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos de la ayuda de Él y debemos de pedir. Y constantemente, por eso le decía, es día a día. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Hermosas palabras del apóstol Pablo. Gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, tenemos la oportunidad de una vida diferente. Gracias a eso. Pero dice aquí, no pierda su tiempo, el que le queda, siguiendo los deseos de la carne, ni los placeres de este mundo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Wow. Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es del mundo. Les decía que nuestra vida anterior era vacía, sin sentido, pero ahora tenemos, yo uso palabras vulgares para que mejor me entiendan. Caminábamos como burros sin mecate, decían allá en mi pueblo, para todos lados, sin brújula, no sabiendo hacia dónde íbamos antes de Cristo. Pero ahora tenemos un propósito, tenemos una dirección. Pedro dice, no pierda su tiempo regresando atrás. Baste ya, el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Lascivias. Casi todo está relacionado con los deseos de la carne. Un deseo incontrolable de los deseos carnales. Y ¿sabe qué dice el apóstol Pedro? Y algunos de nosotros vivíamos de esa manera. Y es verdad. Pedro dice, nos queda poco tiempo. No pierda su tiempo con eso. Usted tiene un llamado. Usted tiene un propósito para su vida. Y es seguirlo a Él. Amén.
habla de embriagueces, habla de orgías, disipación y abominables, idolatría también. Disipación es cuando se da completamente, que se entrega completamente. Ya no hay ninguna resistencia. Y se da a todas esas pasiones, que le digo que está todo muy atado, muy relacionado con los deseos materiales, carnales, mundanos. Es lo que el apóstol Pedro nos habla aquí. Así es que aquí el apóstol Pedro describe las vidas de muchos creyentes antes de venir a Cristo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Era la vida pasada del creyente, una vida de pecado, una vida marcada por el mal y la maldad. Y eso es lo que vemos hoy en día en muchas personas. Inmoralidad, lujuria, borracheras, orgías y adoración de ídolos. Y así es que muchos de esos lectores o oidores del apóstol Pedro oían esto y Pedro decía, nunca deben de volver a este estilo de vida que eran antes. Y todos estos pecados que mencionó están relacionados con los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Le voy a decir algo muy práctico. Si somos cristianos solo de domingo, vamos a dar mucho lugar a la carne. Y es una lucha que usted y yo tenemos constantemente. Y se le presenta a uno, ¿verdad? Pero cuando estamos conectados con Él, orando, pidiéndole a Dios, leyendo su palabra, buscando instrucción de Él, es muy diferente. ¿Sabe que el llamado es diferente ahora? Es llamado a tener un carácter diferente desde que usted conoció a Jesús. Por su cruz, ahora corremos con una multitud diferente. En el pasado andábamos con otra gente, corríamos con otra multitud diferente. Según los estándares del mundo, ¿verdad? Y uno decía, ¿no son malas personas? Y sabe que nosotros éramos más que conocidos, éramos muy amigos con ese tipo de persona. Pero cuando usted y yo vinimos a Cristo, las cosas cambiaron. Tendría que haber cosas que uno dejó de hacer. Había lugares que uno dejó de ir. Nuestra conducta cambió. Nuestra conversación cambió y nuestros intereses cambiaron. Ya no más camino con esta gente, ya no más voy a los mismos lugares, ya no más hablo de esa manera. Ahora mi interés es diferente, es decir, ahora como cristiano. Yo recuerdo que cuando nosotros, mi esposo y yo, dijimos a nuestra familia, porque nuestra familia era de fiestas, y eran buenas personas, nos querían y nos invitaban y eran muy buenos con nosotros, pero eran puro fiestas.
Y a mí me gustaba, por supuesto. Pero cuando el Señor me trajo a sus pies y nos empezó a mostrar, y dijimos a la familia, no más cerveza, no más cigarros y no más de esas cosas en nuestra casa. Y antes nuestra casa estaba abierta para eso. Pero cuando nosotros dijimos eso, el teléfono dejó de sonar. No más invitaciones. No más venían a visitarnos a nosotros o que nos invitaran a otros lugares. Éramos diferentes ya. Amén. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que Él trajo otra gente a nuestras vidas. Amén. Amén. Y empezamos a abrir nuestra casa para los hermanos en Cristo. Cuando llegamos aquí al desierto, a los 33 años, que no conocíamos a mucha gente. Y abrimos nuestra casa y los invitábamos a convivencias y empezamos a conocer gente. ¿Se da cuenta? Esa hora es diferente. Y no que uno ignore su familia y no que no dejan de ser familiares, pero ya no podemos compartir de la misma forma. No podemos regresar a eso. Versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero dice, ese se les hace extraño. ¿Y este qué? Como nos decimos burlando. ¿Quién se cree este ahora? ¿Ya se cree muy santo o se cree muy...? Son palabras que vamos a escuchar, así que no se sorprenda. ¿Quién se cree que es este? Muy santucho, ¿verdad? Nos dicen a veces, porque no pueden entender. Esas amistades, amigos, familiares no pueden comprender ese cambio que ha pasado en nuestras vidas todavía. Y ¿sabe qué? Ellos muchas veces se ofenden o se sienten cuando uno se niega a hacer lo que solía usted hacer con ellos, lo que hacía anteriormente. Cuando usted y yo ya no estamos interesados en esos placeres perversos de este mundo. Las viejas amistades con multitudes parecen confundirse. No solo que no entienden nuestra nueva vida, sino que empiezan a atacarnos. Es lo que dice el apóstol Pedro. Así es. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, dice en el versículo 4. Y hablan mal de vosotros, esas amistades anteriores. Empiezan a calumniar. Algunos se burlan de usted. Y lo están observando, esperando que usted falle. Y vamos a fallar. Y luego le señalarán sus fallas y sus faltas. Cuando usted y yo nos negamos a participar en esos actos pecaminosos, empiezan a llamarlo farisaico, por algunos, por decirlo así. Algunos quizás les dirán esos aleluyas. O otros nombres. Y muchas veces le llamarán hipócrita. Especialmente si fallamos. Y esos son los que en un tiempo compartíamos y hacíamos fiestas juntos. Eran nuestros mejores amigos, nuestros mejores familiares. Y yo no digo que no podamos tener familiares. Yo recuerdo, en el caso mío, no voy a hablar necesariamente mal de ellos,
sino que mi esposa y yo íbamos a estas fiestas que hacían usualmente, se sabe, en Navidad, fiestas así, y ya nomás tenían 2, 3 en el estómago, decía, como decía un amigo mío, vieja, vámonos. No, le decía a mi esposa, vámonos ya vinimos, ya comimos, los visitamos, vámonos. Y no participamos en eso. Recuerdo que a mí me decían, ¿qué pasó, Samuel? ¿Ya no te deja hacer esto tu mujer? Empiezan a criticarlo a uno. Ya no puedes tomar, que tu esposa no te diera, familiar. Esas son las cosas que nosotros vamos a hacer. No, ármese, dice el apóstol Pablo. Esté dispuesto a sufrir como su Señor sufrió. Lo van a criticar. Le van a llamar nombre, le van a decir hipócrita, le van a llamar santucho, le van a llamar diferentes cosas. Pero esté dispuesto a sabiendas de que esto va a saber si peores cosas le hicieron a su Señor. Que no lo agarre por sorpresa. Personalmente, pasaron muchos años para que en mi familia pudieran entendernos un poquito nosotros y respetarnos, porque vieron que era real. Pero esa es la manera que podemos testificar a otros. ¿De qué otra forma? Siguen siendo familia, pero ya no corríamos con ellos, ya no andábamos en las fiestas. ¿Sabe qué? Ahora andamos acá en las fiestas de la iglesia. Y vaya que nos gusta hacer fiesta. Y tenemos una ya ahora en abril 17. Y celebramos el día de la resurrección. Amén. Y sabe que es un tiempo agradable, un tiempo saludable, con los hermanos en Cristo. Sí, Señor. Pero permítame decirle, cuando lo empiezan a llamar nombres, que duele. Pero estas acciones, desgraciadamente, que vienen de quizás de personas que lo han conocido toda su vida, pero no entienden. Pablo dice, no les parezca cosa extraña. Ármense con el sufrimiento de su Señor. Sepa, eso va a pasar. Pero ustedes son llamados, ustedes son escogidos por la mano de Dios para hacer su voluntad. Y saben que ese es para nosotros un gran privilegio. ¿Quién de nosotros se merecía esto? Ser hijo del Dios Altísimo, es ser llamado y ser santificado por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Nadie. Pero eso se obtiene solo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Pero eso va a suceder. Y el apóstol Pedro dice que el cristiano debe alejarse de esa vida antigua. No regresar otra vez. Y quiero que sepan que vamos a fallar. Pero tenemos un Dios de muchas oportunidades. Tropieza, levántese, sacúdase el polvo del pantalón o de la falda, cualquiera que sea el caso, y mírese adelante, mírese a Cristo, busque su perdón, busque su voluntad en Él. Y sabe que Dios es tan misericordioso que está dispuesto a perdonarnos. Hablo mucho de idolatría, hablo mucho de orgías, hablo mucho de deseos materiales, carnales, terrenales, el apóstol Pedro. Me recuerdo una ocasión que Dios manda a un siervo, a un profeta en el Antiguo Testamento, Jeremías, para ser más específico. Me gustaría que ustedes leyeran todo ese capítulo 2 de Jeremías. En un tiempo donde Dios lidiaba con su pueblo y hablaba por medio de su siervo Jeremías.
Y dice así: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Israel dejaba al Dios viviente. Dios dice: me dejaron a mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron sus propias cisternas. Cisternas, es decir, pozos o norias, como quiera llamarlo. Rotas, que no tienen agua. Es decir, que no satisfacen. Habían dejado al Dios vivir. Aquí hay una advertencia para nosotros. Voy a regresar un poquito aquí de Jeremías. Les leí Jeremías 2:13. Yo le aconsejo que lea todo ese capítulo de Jeremías, capítulo 2. Y habla mucho de idolatría, habla de dioses. Pero en el versículo 11 hace una pregunta el profeta: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, es decir, ha cambiado su gloria por la que no aprovechan. Y luego dice en el versículo 2: espantaos cielos sobre todo esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Y luego dice ese versículo que les leí: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí primero, yo que soy la fuente del agua viva, y cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Y toda la advertencia, no volviendo atrás. ¿Sabe que el deseo de Dios no es que usted no sea feliz? Mucha gente dice: si vengo a los caminos de Dios, entonces ya va a ser todo aburrido, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y Dios no quiere que yo sea feliz. No, al contrario. Él dice esto: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no peticiones mundanas, por supuesto, ¿verdad? Eso lo encuentra usted en el Salmo 37:4. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Creo que Dios quiere bendecirlo, y lo hace tremendamente. Amén. Amén. La felicidad solo se encuentra en Cristo. Así es. Las bendiciones solo vienen de Él. Lo de este mundo es pasajero Amén. y trae consecuencias Así es. malas de muerte. Así es que usted y yo tenemos una opción enfrente de nosotros. Uno es buscar el placer a corto plazo, que nos lo describió ya en los versículos anteriores, o de buscar un placer eterno al buscar a Dios. La pregunta solo la puede responder usted cuando determina cuál es su mayor placer. Los cristianos de aquellos días que leyeron esta carta respondieron la misma pregunta. Ellos endurecieron las pasiones de la carne por el máximo placer que se encuentra en Dios. Más adelante, este capítulo 4, el apóstol Pablo, en el versículo 14 nos dice eso: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Así es que, cuando usted hace sus decisiones de seguir a Cristo, le va a costar, sin lugar a dudas.
Si alguien le dijo que no, que al venir a Cristo tú ibas a ser de rosa, es de rosa en el sentido que nos da la vida eterna. Pero vivir por Cristo nos va a costar. Así es. Pero aquí dice, bienaventurado, bendito serás por la causa de Cristo. Propósito para nuestras vidas. Sí. Ya sabemos a dónde vamos, qué debemos de hacer. Y cuando fallamos y que la gente nos critique y que hablen mal de nosotros tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios que nos ama, Amén. que nos ha escogido para usarnos. Así es. Así es. Qué privilegio, ¿no? ¿Merecíamos esto? Absolutamente no. Pero Él, en su gran misericordia, nos ha llamado. Y nos da una opción. Decide tú, ¿qué quieres hacer? ¿Sabe que Dios no se esfuerza en nadie? Mucha gente escogerá los placeres de esta vida. Pero para ustedes, los amados de Dios, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Wow. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 2, 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos de olor de vida para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Dice Pablo. Olor de vida, olor de muerte. Wow. ¿Sabe que cuando vivimos como cristianos fieles delante de nuestros amigos y nuestros conocidos que aún no son salvos o que no han venido a los pies de Cristo, quizás los van a condenar? Pero ¿quién puede condenar como Dios? Si estamos viviendo de esa manera, ¿quién nos podrá condenar? ¿Sabe qué? Ya sea que nos demos cuenta o no, nuestro ejemplo deja una impresión en los demás. La gente no está viendo. Aunque los condenen, aunque los maltraten, a que los insulten, si usted vive a la manera de Dios, que la gente está viendo, se dé cuenta usted o no, quiera o no, va a dejar una impresión a los demás. Versículo 5 dice, hay que tomar en cuenta esto, por lo que dice Pedro en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El día Dios juzgará a todos. Aquellos que no han sido salvos, que no son salvos, aquellos que son culpables de andar en la maldad que se describe en el versículo 3, un día, estarán ante el gran trono de juicio. Jesucristo está como juez, presidirá ese juicio. Y ahí darán cuenta. Y ahí es donde serán condenados al lago de fuego. Así es que esa multitud, esa gente puede burlarse de usted por su fe, puede blasfemar el nombre de Jesús, pero un día toda rodilla se doblará delante de Él y dirá que Él es Cristo, el Salvador. Quiera o no, crea o no. Aunque una persona no lo crea, Dios lo dice en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que un día toda rodilla se doblará delante de Él. Algunos de nosotros diremos, Señor, gloria a Dios. Y otros dirán, oh no, era cierto.
Hay muchas cosas que nos hacen ahora diferentes. Gracias a esa cruz hemos visto algo de ellos, pero antes de terminar me gustaría darle uno más. Versículo 6. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. No está hablando aquí de los que ya murieron. Yo hablé de eso la semana antepasada, cuando hablé acerca de el tiempo cuando Cristo murió en la cruz, antes de la resurrección. En ese tiempo, la palabra de Dios nos dice que descendió hasta las partes más bajas y liberó a los cautivos. Los llevé a Lucas capítulo 16, donde está el seno de Abraham. Y esa es una historia que el Señor Jesucristo nos da, donde había dos compartimientos en espera. Le llaman edades a ese lugar, no es el infierno. Esto era antes de que Jesucristo resucitara. Y estuve buscando mucho, leí comentaristas, hablé con el pastor Dennis sobre esto, y yo le dije, pastor Dennis, tengo que echar mano de su material. Dijo, Samuel, usa lo que quieras. Y ahí habla aquellos que habían muerto antes de la venida de Cristo y que estaban en espera, dos compartimientos, seno de Abraham. Lucas nos dice ahí, relatando la palabra del Señor Jesucristo, que uno no se podía posar a un lugar o el otro al otro. Nos habla de Lázaro y del rico, cuando Lázaro en un lugar y el rico en el otro, y el rico decía, Padre Abraham, manda a uno que nos dé agua, aunque sea. Digo, no se puede pasar en lugar al otro. Y para mí, yo les he dicho que esa es una escritura bien difícil, que muchos se han desviado de ahí, hay cantidades de opiniones y cantidades de comentarios, pero esa de que el Señor fue a liberar a aquellos que por fe sirvieron a Dios. Ahora más adelante en el Nuevo Testamento, en este periodo de gracia, el apóstol Pablo dice que ausente de este cuerpo, presente con Cristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Señor fue y liberó a los que estaban en espera. En otras palabras, quiere decir que si ese lugar existe, está vacío, es decir, el de los justos, no el de los injustos, que esperan el juicio final. Y aquí dice que fue predicado el Evangelio para los muertos. ¿Y sabe qué? Hay muchos muertos caminando ahorita. Es decir, muertos en vida, espiritualmente hablando. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. El Señor dijo en el Evangelio de Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Saben? Así es. En otras palabras, esta persona no creyente estaba en un estado de muerte. Él amplificó aún más en este pensamiento en el Señor, es decir, el Señor Jesucristo amplifica de esto en la muerte de Lázaro. Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, y todo el que cree en mí no morirá jamás. Está hablando de las cosas espirituales, ¿verdad? Y Dios le dice, Marta, ¿crees tú esto, Marta? Y Dios dice, ¿cree usted esto? Hoy en día.
En otras palabras, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, 1, y dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se refiere a Dios? Cristo. Y así es. Y Pedro describe la vida que dijo, así eran muchos de ustedes, o muchos de nosotros. Pero ahora es algo diferente. Una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo viejo pasado, Dios ha perdonado, Dios ha escogido no acordarse del pasado. Si usted viene a los pies de Cristo y lo acepta como su Salvador. Wow. Ahí habla de la muerte espiritual aún caminando. Nosotros tenemos un futuro diferente, un destino eterno. Poseemos la vida eterna a través de Jesucristo. Cuando alguien nos diga, oh, ustedes se creen mejor, oh, no. Solo hemos sido perdonados. Somos igual que cualquier otro. Somos pecadores, pero hemos recibido la gracia de Jesucristo. Esto es lo que nos diferencia entre el no creyente y el creyente. Amén. El que ha venido y aceptado el regalo de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, Amén. ¿sabe qué? Hemos hablado de los deseos de la carne. Hemos hablado de lo que sucede, de la batalla espiritual que nosotros hemos tenido. Miren lo que el Señor dice. Esta es una exhortación, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:13. Los que son salvos van en el camino a la vida eterna, y es angosto, es chico. El otro, amplio, muy grande. Ellos que piensan que todo vale, que todo da. Muchos que dirán, hay muchas maneras de llegar a Dios. No hay solo una. Es Cristo Jesús. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Pero también dice que solo Cristo conduce a la vida eterna. ¿Y sabe por qué? Todo esto que hemos hablado es posible porque Él fue a la cruz. Vamos a tener comunión la siguiente semana. Vamos a estar hablando sobre eso. Cómo lo hacemos en memoria de Él. Su cuerpo quebrantado por nosotros y su sangre derramado por nosotros. Es por eso, es por la cruz, y se acerca la resurrección. Es el día más, sin la resurrección no tuviéramos la esperanza. Es un día, es lo que lo hace más diferente de cualquier otra creencia. Amén. Cristo resucitó. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso, ¿verdad? La exhortación para esta mañana, para el no creyente, el que no ha puesto su esperanza en Cristo, la única solución es Él. Y Él lo dice. Y Él está poniendo esta opción, esta decisión que se tiene que tomar. Me gusta lo que este gran evangelista dice, que no hay terreno medio. O se dice sí, o se dice no. Al decir que más tarde está diciendo no. Y Cristo lo está llamando a sus pies. Ofrece vida eterna. Una vida diferente, una vida con propósito. No más lo que era antes. Y el creyente
dice Jeremías. Que dos males ha hecho su pueblo: dejarlo a él después de que sabían que ese era su Dios, dejar la fuente de agua viva y escoger la fuente de agua muerta. Cuidado. Lea Jeremías capítulo 2, todo el capítulo. Habla de la idolatría. ¿Cómo? Sabe que para mí ese es un gran insulto a Dios. Y siempre voy a utilizar esta analogía. Decir como que es como una bofetada al Señor. Decir que hay otros dioses cuando ya han conocido a ese Dios. Al Dios verdadero, al Dios eterno. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, un hombre que luchó en contra de la verdad, los del camino, como fueran mencionados al principio en el libro de los Hechos, no los creyentes, los del camino, antes que vinieran a ser llamados cristianos, que él perseguía, y un hombre estudiado, y yo siempre me gusta decir que el estudio es excelente, pero Pablo dice esto: a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Quiere decir que esas cosas no tienen valor, pero en comparación con Dios es basura. Yo digo que deberíamos estudiar, yo digo que deberíamos operar, yo digo que eso es bueno, pero Pablo dice, yo hablo varios idiomas, yo fui a una de las mejores universidades de mis tiempos. Yo tengo mucho con Dios. Yo perseguía a la iglesia por mi fe en el Dios antiguo. Yo hacía todo, como decimos nosotros, de hueso colorado. Pero ahora lo considero basura en comparación con el conocimiento excelente de las cosas de Dios. Amén. Dice las prioridades ahora. Y sirvió para Dios hasta la muerte. Amor de Dios, en esta mañana, que Dios nos está llamando a seguirlo a Él. No se aparte de Él. Sígalo, como le dijo Pedro. Un día llegará tu final, pero tú, Pedro, sígueme a mí. La vida eterna está en Él. Padre, te amo. Muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, de leer tu palabra, escudriñarla, Señor, y recibir de tu Espíritu Santo. Honra y gloria son tuyas, Señor, y te damos, Señor, todo a ti. Necesitamos más de ti, Señor. Padre, especialmente yo, Señor, que necesito a día de tu misericordia, Señor, para que pueda enfocarme en tu camino, en lo que tú me has llamado. Y cada uno de nosotros, Señor, podemos responder a ese llamado que nos has dado. Sígueme, seguidores de Cristo, hijos y seguidores del Dios viviente. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos todas estas cosas. Te amamos, nuestro Padre Celestial, porque tú nos has amado primero a nosotros. Eres tú el que nos has traído hacia ti. Amén. Y te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Salvador, Jesucristo. Honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para este tiempo.